Nadie mejor que Yolanda Castro, ya la conocen, ella es colaboradora fiel aquí de Nutrición y Vida, ella es licenciada en nutrición y también, bueno, pues es ingeniera química, así que conoce todos los temas relacionados con esto. Yoli, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Ruth, un placer estar aquí contigo nuevamente y bueno, qué bueno que me invitaste a este tema porque es uno de mis favoritos, ¿no? Te encanta, ¿verdad? Sí, Te me apasiona. encanta, sí. Oye, Yoli, platícanos, bueno, ¿qué es transgénico para empezar? Fíjate, Ruth, que ayer precisamente cuando me hablaron para que viniera a platicar sobre esto, empecé a preguntarle a la población, ¿no? Que a ver si la población tiene una idea de lo que es un alimento transgénico. Y la verdad es que me di cuenta de que en general la población no tiene tanto contacto con el tema. Claro. Y bueno, es comprensible, ¿no? Es comprensible porque de repente esta palabra suena como fea. Y bueno, yo que más que esa palabra me gustaría que habláramos, porque es la manera común como se conoce a los organismos genéticamente modificados. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, un alimento o una planta con una semilla, que fuera una semilla original, digamos una semilla, para ser específicos, una semilla de maíz o una semilla nativa, como tenemos en México, 62 tipos diferentes de semillas distintas de maíz, en México. Tú pones la plantita, crece y eso es, no sé, de manera natural, crece esa planta. Que tiene una temporada, que dices, bueno, hay elotes de tal a tal mes y tal mes. Y pueden ser azules o pueden ser con otra coloración. Pero cuando nosotros modificamos, cuando el ser humano modifica la semilla, es cuando entran ahí unos genes nuevos, es decir, moléculas que no correspondían a esa semilla original, y es cuando le llamamos de manera correcta organismos genéticamente modificados, que de manera coloquial la población que tiene contacto con esto le llama alimentos transgénicos. Pero lo correcto es decir organismos genéticamente modificados. Sería un sinónimo, o sea, si vemos que dice esta semilla es genéticamente modificada o es un transgénico. Exactamente, así se conoce de manera coloquial, aunque el término correcto es organismo genéticamente modificado. Perfecto. Ahora tendríamos que encontrar para qué se modificó esta semilla, cuál es el objetivo, y ahí es donde comienza la polémica. Yo quisiera en este programa no tener una postura ni a favor ni en contra, sino simplemente definir lo que sucede. Claro, y estar enterados de lo que sucede. Ajá. Como decíamos, no podemos satanizar los alimentos, tampoco se trata de eso, porque pues luego dice pues que vamos a comer, ¿verdad? Si la carne tiene hormonas y el azúcar es mala, si los refrescos son industrializados y las frutas y verduras están genéticamente modificados, bueno, tampoco se trata de asustarnos, ¿no? Y de caer en pánico. Nada más es para que conozcan el término y bueno, qué es lo que está sucediendo. Primero, nosotros estamos en una situación a nivel mundial de inseguridad alimentaria, que eso tiene que ver con el hecho de que la población, no toda la población tiene alimentos disponibles para su consumo, entre otras cosas, por cuestiones políticas, económicas entre las naciones, ¿no? Y propias de cada país. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se hizo? Pues se presenta una propuesta para incrementar el rendimiento de los diferentes alimentos. Es decir, si vamos a obtener 1 kilo, bueno, por decir 1 kilo, ¿no? Toneladas son. Sí. Pues entonces va a ser, no sé, 1.3, 1.5, y entonces estamos incrementando el rendimiento al momento de la siembra. Y eso fue como lo que engancha a los países para avanzar en este camino. Claro, para llegar a eso, pues como te digo, hay intereses de diferente tipo. Por ejemplo, mira, en México se aprueba una ley que se llama la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como LBLOM, que esta fue aprobada, promulgada en el 2005. En esta ley se establece que se puede entonces modificar genéticamente a todos los seres vivos en México. O sea, está aprobado y claro. es legal, vamos a decir, que se modifique genéticamente. Exactamente. Desde la Cámara de Diputados se aprobó esto específicamente en México en el 2005. Ok, hace 12 años ya. Exactamente. Entonces, aquí, pues, esta ley tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque cuando decimos que vamos a modificar genéticamente un ser vivo,
entendamos que es un ser vivo, puede ser desde una planta. Un animal también. Claro. Entonces, pero no. Aquí en México con lo que hemos comenzado son con las plantas. No te preocupes. Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto. Yoli, qué interesante. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero regresando, pues síguenos platicando sobre esto, sobre ese tema tan interesante. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, los invitamos ya a que se comuniquen al 31 22 11 90 o al 36 47 18 83. Por WhatsApp también nos pueden mandar un mensaje a través del 33 10 19 07 12. Regresamos. Recuerda, estamos hablando de los alimentos transgénicos y sus consecuencias en la salud. No te vayas. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. Establecer horarios fijos para comer favorece el control de mecanismos de hambre y saciedad, además que acelera tu metabolismo. Siete de la mañana, 19 minutos, regresamos aquí a Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos aquí con Yolanda Castro, ella es nutrióloga, es ingeniera química y bueno, pues nos está platicando de estos temas tan interesantes que tienen que ver con toda esta modificación genética de los alimentos. Específicamente, bueno, se les llama coloquialmente, ya aprendimos eso el día de hoy, transgénicos, pero la palabra o el término adecuado es organismos genéticamente modificados. Y bueno, pues ya decíamos, Yoli, que hay una ley que sí lo aprueba en México y no es otra cosa más que modificar las semillas para hacerlas rendir, para que sea un fruto más regular. ¿Para qué otra cosa se modifica? Pues mira, básicamente la idea original era para producir más a menor precio, supuestamente. Bueno, así se maneja. Y la segunda ley, porque hay otra ley también, es la que nos permite patentar los organismos vegetales. Entonces, desde hace unos años para acá, todas las semillas que se siembran, por ejemplo, de maíz, que son las que más nos interesan o las que podemos usar más de ejemplo, porque también se modifica la soya y otros vegetales, ¿no? Pero nos interesa mucho el maíz, porque el maíz se está patentando. Te comentaba, por ejemplo, fuera del aire que hace años, por ejemplo, tu abuelito o el mío sembraban maíz, por ponerte un ejemplo. Entonces, ellos sembraban su maíz, luego desgranaban la mazorca y con esos y escogían unas nuevas semillas para volver a hacer su siembra para el próximo año, para la próxima temporada. Ahora eso ya no sucede. Ya no sucede en el 80% de la producción de maíz en México. Claro. Ahora las semillas están patentadas, tienen un dueño. Por eso es que tú cuando vas, por ejemplo, por los campos y ves los sembradíos de maíz, ves que hay como un letrero, ¿sí? Y ese letrero tiene un nombre y tiene un número. Y eso pues tiene que ver, entre otras cosas, con el origen de la semilla. Es por decir, ya tiene un dueño la marca, así como los medicamentos los patentan, ¿no? Los laboratorios. La semilla también está patentada. Ese es uno de los puntos importantes. Ahora, pues no quisiera hablar de marcas, pero por ejemplo, el mejor maíz de esta tierra, que es el grupo que es quien nos provee de maíz, pues utiliza este tipo de semillas y esas son las tortillas que nosotros compramos. Ahora, ¿por qué me interesa a mí tanto el tema del maíz? No sé si tú has hecho un análisis o la población ha hecho un análisis de cuántos tipos o cuántos alimentos nosotros a base de maíz tenemos en México. Tenemos aproximadamente 600 preparaciones, desde pozole hasta tortillas. Entonces, claro, es nuestra base. Es la base de nuestra alimentación. Los patrones alimentarios más importantes tienen que ver con maíz. Entonces, ¿qué pasaría? Sería una pregunta al aire cuando se siga modificando esta semilla. Porque no va a ser la única modificación que va a tener. O sea, hasta ahora se ha modificado de alguna manera. Claro, pero yo pienso que va a continuar, ¿no? Claro, el sabor ha cambiado de las tortillas.
semillas, la consistencia. Yo todavía, si pruebas las artesanales, pues es muy diferente. Las que hacen en los pueblos saben más, huelen más a maíz. Y ya en muchas tortillerías de la ciudad, bueno, ese sabor, ese aroma se pierde, ¿no? Bueno, aparte, fíjate, dentro de la modificación, ¿con qué se está agregando? Por ejemplo, hay unos maíz que tienen, por ejemplo, tuxteno. Tiene una función el modificar la molécula, pero también tienen incluidos diferentes tipos de sustancias, vamos a llamarle plaguicidas, que te ayuden a terminar con ciertas plagas. Esto fue el origen por el cual se hizo. Claro. Entonces, para que no se perdiera la cosecha, para ¿no? que no, sí, para que no llegaran cierto tipo de gusanos, por ejemplo. Pero ¿qué ha sucedido? Que se erradicaron algunos gusanos y llegaron otros que no pertenecían a estas regiones. Entonces, eso es lo que tiene que ver un poquito o van creando plaguicidas, no sé, me imagino, más fuertes porque aparecen otras especies. Exactamente, se tiene, bueno, en México lo que se utiliza más como pesticidas son el tipo que se llama organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas, que tienen diferentes nombres. Esas son las familias de los pesticidas que se utilizan en México. Pero pues han ido modificando la estructura también para terminar con las plagas, ¿no? Claro. Que bueno, una de las propuestas cuando se modificó genéticamente el maíz fue disminuir la plaga. Y sí se han disminuido algunas plagas, pero al parecer han incrementado otras plagas. Yoli, y en la salud, bueno, por aquí una de nuestras radioescuchas nos pregunta, ¿qué efectos nocivos hay a la salud con esos alimentos? Mira, ese tema es como si dijéramos, aparte, te voy a decir por qué. En general, todos los estudios de toxicología alimentaria, en este caso, si nosotros quisiéramos saber los alcances, se hacen en algunos países con seres vivos, vamos a llamarle inferiores, o sea, se hacen los estudios con roedores, con algunos casos con perros. O sea, no con el propio ser humano. No, con el ser humano, no. Cuando nosotros revisamos esta parte que tiene que ver con la bioética, tú dirás, ¿y por qué no con el ser humano? Pues precisamente por el tema de bioética. O sea, yo no puedo tomar un grupo control, una población en México, por ejemplo, para ver a quién le va a dar cáncer. O sea, eso no puede ser. Entonces, la bioética nos marca que se hacen con ciertas especies, se analiza, por ejemplo, qué efectos tiene la mamá, el hijo, el nieto, o sea, toda la generación, por ejemplo, de roedores. Y luego podríamos verlo en, no sé, sí, son estudios de otro tipo laboratorio, de, ¿no? Que se hacen en animalitos y que se ha encontrado. Bueno, ese es otro tema. En México no es un tema escabroso, ¿no? No podría decirte en México qué hemos encontrado. Lo que sí, por ejemplo, a los franceses les llamó la atención este tema y ellos hicieron un experimento específicamente en unas ratitas que ellos tenían ahí en su laboratorio, ¿no? Hicieron este estudio con un tipo específico de maíz, se llama NK603. Y tú puedes ver en internet pues las fotografías que sale cuando se ve que las ratas tuvieron tumores, ¿no? Cáncer de mamas, obesidad. Tú puedes ver las fotografías, están ahí libres en internet. Claro, hay una polémica en relación a esto, porque yo he visto los comentarios en relación a estos roedores y he visto, por ejemplo, que la población de México dice, pero aquí en México no andamos cargando el tumor, no se nos nota. Pues a lo mejor no, yo no te sabría decir. Lo único que te puedo decir, va a depender de la herencia también. Bueno, sí, ahí tendríamos que entrar a otro tema que es pues todo lo que tiene que ver con los genotipos, la predisposición genética, pero ayer estaba escuchando el programa del doctor Gilberto, donde estaba precisamente un odontólogo hablando de las sustancias químicas que afectan la naturaleza del diente. Entonces, él decía, el doctor atinadamente decía que hay muchos químicos, pero nosotros ya le podemos dar nombres a estos químicos y también podremos darle nombres a estas semillas, en este caso, que de alguna manera abonan al tema. Yo no te podría decir efectivamente en qué repercuten, pero de que han incrementado en México, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de colon, esto es un hecho.
Y son factores de riesgo, son podemos factores de llamarle riesgo así, o sea, importantes. no podemos como directamente decir, ese es el meollo del asunto, es el culpable. No podemos decir eso. Pero eso, aunado a todas las cambio de hábitos de alimentación, estilo de vida, a lo mejor el consumo ya excesivo, por ejemplo, de refresco, cigarro, y si todavía le sumas que comes alimentos genéticamente modificados, entonces sí podría haber más consecuencias Así a la es. salud. Así es, Ruth, pero bueno, el tema del maíz es nada más el inicio, porque Claro. está también el tema de la soya. Sí. Y nosotros podemos ver ahí todos los beneficios que tienen los aminoácidos presentes en la soya. Ajá. Pero cuando una soya ha sido modificada genéticamente, habría que ver si esos beneficios pues realmente van a estar ahí o cómo repercuten. De la soya, no te podría decir efectivamente exactamente un número, un nombre de una semilla que haya presentado algunos brotes. Pero del maíz, pues sí, está libre por ahí. Y qué bueno que también mencionas a la soya porque pues nos la ponen como un alimento excelente y bueno, la soya que luego viene a comprar las personas que la preparan pues es la texturizada y esa ya Ajá. también es procesada. Bueno, esa es procesada. En en una ocasión hablamos todo lo de la soya, pero fíjate, tenemos que ver también ese tema ahí que tiene que ver con la modificación genética. Y esto nos habla, por ejemplo, de que los aminoácidos de cadena ramificada se van a ver afectados y tienen funciones importantes. Fíjate, ahí hay un tema muy padrísimo que es los veganos, los vegetarianos, que de alguna manera están sustentados y están fortalecidos con la soya. O por ejemplo, no sé. Yoli, perdón, nos vamos a quedar en este punto Sí. porque luego ya acá me hacen señas de que nos tenemos que ir a la pausa, pero está muy interesante. No se despeguen, quédense escuchando aquí Nutrición y Vida y si tienen más preguntas, 31 22 11 90, 36 47 18 83, WhatsApp 33 10 19 07 12. Regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas 33 11 31 04 52. Desconfía de cualquier método o producto que prometa bajar de peso y perder grasa en un tiempo muy corto y sin algún esfuerzo. Siete de la mañana con 34 minutos, ahora sí ya de regreso, perdón Yoli que nos quedamos con esta idea y antes de que se nos vaya, bueno, decíamos entonces el maíz, pues ya en su gran mayoría nos platicabas que está genéticamente modificado al igual que la soya. ¿Qué hacemos? ¿Ya no comemos? No, pues sí comemos, Ruth. Sí ¿qué comemos pasa? Ajá. porque el 80%, del 70 y el 80% de la producción nacional ya es maíz genéticamente modificado. Realmente sí comemos, ¿no? O sea, no hay otra opción. Esto nada más es un programa para informar a la población, para que sepa lo que pasa. Claro. Pero claro que tenemos que seguir comiendo nuestro maíz, nosotros tenemos que seguir comiendo tortilla, tenemos que comer pozole, tlacoyos, todo, ¿no? Pero aquí es para que nos informemos. Mira, cuando empezó este tema, pues solamente se sembraba en ciertas zonas, por ejemplo en el estado de Sinaloa y Tamaulipas fue donde empezaron las primeras pruebas. Pero ahorita pues ya prácticamente nos hemos ido bajando hacia el sur y ya pues el maíz ya o sea, es... prácticamente aunque yo vaya a un pueblito, es raro encontrar ya este maíz puro. Depende del pueblo, porque una de las cosas que sucede con esto de la modificación genética es que al principio se contuvo el maíz que estaba genéticamente modificado para que no vuelen las esporas y no contaminen a los demás maíces, que son 62 tipos de maíz nativo que existen en nuestro país. Pero ahora no te podría decir exactamente en qué lugar ya solamente Puro, el maíz ajá. puro. Yo supongo que en los lugares como de la sierra y eso todavía no llega el maíz genéticamente modificado, pero no he ido a la sierra, entonces no te puedo decir exactamente en dónde. Además, pues sería cuestión de platicar con los agricultores, pequeños agricultores de esa zona.
Y como bien lo decías, o sea, generalmente el maíz puro es cuando un agricultor siembra una parcelita. Así es. Su terrenito de que ahí Sí, lo tiene. Porque mira, como patentan la semilla, imagínate que el catálogo donde van a mostrar su semilla, para lograr estar en ese catálogo tienes que cumplir ciertos lineamientos. Sí, claro. Entonces, una persona común y corriente no puede acceder a ese catálogo tan fácilmente. O sea, tendría que cumplir ciertos lineamientos para poder estar ahí. Y entre ellos está la modificación de su maíz. Ay, bueno, pues es como dices, es para informarnos, no hay que tenerle miedo. El maíz es una de las cuestiones de la base de nuestra alimentación. Porque bueno, pues ahorita todo esto que se ha venido modificando genéticamente, pues ni modo que no comiéramos nada. Así es, mira, y ahorita que dices, bueno, hablamos en principio del maíz porque es el tema, creo que tiene más relevancia en relación a lo que la gente conoce como transgénicos. Pero también hay que revisar que todo el alimento procesado, o cuando menos un 80% de los alimentos procesados, de lo que está en lata, no quisiera decir marcas, pero todo también ya están trabajando con materia prima genéticamente modificada, ya no maíz, ya no soya, ya otro tipo de vegetales. Verduras enlatadas que compras o congeladas, que son de estas empresas, pues luego se ve. Yo ayer les platicaba de las frutas que bueno, vienen hasta con su cerita, bonitas, todas regularmente casi tienen la misma forma, o sea, el mismo tamaño, y cuando una fruta no está genéticamente modificada, pues hasta le hacemos el feíto porque se ve más opaca, porque obviamente no trae esa cera que le ponen, y esa es la mejor, ¿no, Yoli? ¿Tú qué recomendarías en este sentido? Pues mira, eso sería regresar a lo que es el alimento que en un momento lo hablamos, el alimento artesanal, ya no orgánico, porque eso es otro tema. Pero podríamos nosotros estar informados para disminuir lo más posible pues el consumo de este tipo de alimentos. Pero digo lo más posible, porque en la vida diaria, en la modernidad, pues tú vas a consumir las latas, entonces pues aquí es donde tienes que sopesar, ¿no? El estilo de vida que tienes con tu trabajo, todas estas cosas. Y que lleguemos a lo mejor a un punto de equilibrio. Por ejemplo, incluir lo menos industrializado posible, pues esa tal vez sería una mejor solución, ¿no? Sí, en otro momento hemos hablado también de lo que son los colorantes. Y te acuerdas que comentábamos, pues todo el producto está maquillado. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a este maquillaje, la población así lo pide. Entonces, pues pero aquí fíjate, es maquillar la molécula o la semilla desde adentro, porque aquí estamos haciendo modificaciones al ADN original del alimento. No es lo mismo que colorearlo, que pintarlo. La cera, ¿qué pasa, Yoli? Porque yo ayer decía, bueno, la cera se supone que sí es comestible. Sí, claro, ¿no? que es comestible. La que le ponen así a las frutas. Sí, se hacen pruebas. No sé si esté en algún error. Sí, igual, es un tipo de colorante, se hacen pruebas y todo pasa, pues, porque todo eso tiene que ver con un riñón sano. Y tú ahorita sabes a detalle, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el riñón. O sea, el riñón depura, detoxifica en 24 horas sustancias tóxicas pequeñas o tóxicas grandes en 24 horas, pero cuando el riñón está sano. ¿Qué pasa cuando el riñón ya no está sano? No, pues es un filtro y bueno, si ya no tiene la capacidad, entonces va a ir perdiendo y son todas estas sustancias. Claro que lo mejor sería elegir aquellas frutas que no tengan esta capa, ¿no? Ajá, cera. Que no tuvieran tanto maquillaje, ¿no? Exacto, o sea, buscar a la medida de lo posible como este tipo de frutas, de verduras. ¿Y qué pasa entonces con los fertilizantes que se utilizan? ¿También causan algún daño? Los pesticidas, ya lo decías. Ajá, bueno, aquí tendríamos que ver qué tipo de pesticidas es, porque si es organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas. Depende, entre otras cosas, del tamaño de la molécula, de cómo lo aplicaron, de la estructura. O sea, es difícil saberlo. Bueno, en general, sí hay estudios muy serios que nos muestran la toxicidad, pero se supone que se aplican en condiciones seguras, es decir, no se aplican directamente sobre el fruto y sobre los trabajadores que están en el campo. Pero habría que ver entonces por qué las avionetas bajan
están tan bajas en las zonas agrícolas. Bueno, yo las he visto muy bajas y con sus polvos que no te sabría decir exactamente a qué tipo pertenecen. Y bueno, tú y yo sabemos que los trabajadores agrícolas tienen siempre niños o pequeños trabajando en estas zonas. Entonces, también es otro tema que tendríamos que revisar. Ay, Yoli, qué interesante. Bueno, aquí vamos con otra pregunta para asustarnos. Angélica nos pregunta, ¿la semilla de ajonjolí es cierto que tiene mucho calcio? ¿Y cuál sería mejor, el blanco o el no tan blanco? Bueno, también hay negro, ¿no? Ajá. Bueno, sí, el ajonjolí es una de las fuentes más importantes de calcio que tenemos. Y bueno, recordemos entonces los requerimientos de calcio al día, depende, bueno, un promedio serían 1200, desde 1000 hasta 1200. Y bueno, si nosotros consumimos ajonjolí, pues también no olvidar otros productos a base de calcio, como es el brócoli y la leche y los productos lácteos. Perfecto, entonces puede entrar en una dieta correcta. Y en la diferencia, pues puede incluir de los dos, ¿no? De los dos, creo que aquí, la verdad no me he fijado por qué es el color, pero le prometo que lo reviso. Y el de tan blanco. Sí, no sé exactamente cuáles son las sustancias que nos hacen la diferencia entre el blanco y el... Ok, bueno, aquí tampoco no es mucho el tema, pero bueno, está interesante. ¿Alguna vitamina E que me recomienden? ¿Qué pasa con la vitamina E? Y la vitamina E, pues es una de las vitaminas liposolubles. Y bueno, aquí tendríamos que ver cuáles son los requerimientos primero de la persona que lo solicita. Y bueno, la mejor fuente de vitamina E hasta el día de hoy sigue siendo el huevo, un poquito la leche. Y completo, ¿verdad? El huevo. Sobre todo la yemita. Sí, que no le tengan miedo. No le tengan miedo a la mí me yema. encanta que me apoyen cuando les digo, bueno, el huevito es excelente y completo. Clara, además de la vitamina E, tiene esta parte que se llama colina, que es buenísima, por ejemplo, para los niños. Ahora, también pues, está aquí el tema de los frutos como nueces y almendras para la vitamina E. Y bueno, pues hay en el mercado varias o sea que lo mejor sería consumirla en alimentos naturales, porque me imagino que nos preguntaba de alguna marca en particular. De suplemento, pero en general el suplemento pues no es tan importante como lo es la dieta. Y porque en alimentos está disponible todavía cuando hay ciertas vitaminas que es raro cumplir con... Como la B12, por ejemplo, que la B12 la mayoría de la población la tenemos baja. O incluso la vitamina D llega a ser a veces no tiene tanta biodisponibilidad porque nosotros con la edad vamos disminuyendo la capacidad de transformarla. Claro. Pero la vitamina E todavía es muy asequible, sobre todo en el huevo. Sí, sobre todo siempre individualizar y bueno, pues evitar el autovitaminarse, se podría decir así, porque en los alimentos ahora sí que tenemos muchísimas vitaminas y minerales de manera natural y que van a estar más disponibles. Ahora que si quiere marca, ¿podemos decir la marca? Pues a mí me gusta mucho Gel Caps, todavía como vitamina E. Ok, perfecto, Yoli. Nos vamos a ir a la siguiente pausa. Se nos pasa rapidísimo, pero regresando pues seguimos platicando. Si tienes más dudas, comunícate 3122-1190, 3647-1883 y WhatsApp 33-1019-0712. Regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Citas al teléfono 33 11 31 04 52. Muchos adultos consumen 300 calorías más de las necesarias al día que a lo largo del tiempo se van sumando en la cintura. Huevo. 7 de la mañana con 49 minutos, estamos en el último bloque, muchas gracias. Ya tengo aquí varias preguntas. Recuerden, hoy estamos hablando de los alimentos transgénicos y sus consecuencias a la salud, que bueno, ya aprendimos que se debe de denominar a los alimentos transgénicos, son organismos genéticamente modificados. Y bueno, por aquí Carolina nos dice, ¿los alimentos transgénicos afectan en las hormonas de los adolescentes en su crecimiento? ¿Cómo ves, Yoli? Fíjate que no he revisado exactamente este tema porque no tendríamos que hacer un estudio con adolescentes, ¿no? Y no sé qué tan ético puede hacer esto. Sin embargo, pues yo personalmente creo que el comportamiento de los adolescentes tiene mucho que ver con cuestiones de disciplina, aunque sí influye y sí debe de influir la alimentación que estamos teniendo, pero creo que la base y lo más importante es
pues la disciplina con los adolescentes, porque el trabajo de ellos es darnos la contra y el nuestro es ponerlos en su lugar. Pero bueno, esto ya nos dirán por ahí las psicólogas. Perfecto. Dice, con eso del huevo, es bueno consumir del que venden solo las claras. A mí no me gusta, pero ¿tú qué opinas, Yoli? Del que te venden en Tetra Pak las claras. Bueno, yo la verdad sí prefiero el huevo completo. Te voy a comentar por qué. Mira, la moda que ha tenido que ver con consumir solamente claras es para disminuir triglicéridos y disminuir colesterol, cuando lo más importante sería disminuir triglicéridos de las harinas refinadas. Los azúcares. Y los ¿no? azúcares, ajá, entonces eso sería la base antes de darle salida al huevo. ¿Por qué? Porque el huevo es la fuente más importante de colina y es una fuente también importante de vitamina E. Además, ya se podría considerar más industrializado unas claras en Tetra Pak. Pues claro, eso es parte ya del proceso de industrialización. Porque ya va a llevar ahí a un efecto. Susana desde Chicago dice, muchas felicidades por el programa y tu invitada me súper encanta. ¿Qué alimentos, dice, no deben de consumir los que tienen problema en el riñón? No, pues bueno, son muchísimos, ¿verdad? Y depende del estadio, sí. Pero ¿alguna idea? Gracias, Susana, por el comentario. Mira, aquí realmente hemos platicado que una de las cosas primero es considerar la carga glucémica, o sea, el azúcar que se consume a lo largo del día, pero también estaríamos hablando de evitar todo lo que son los aditivos, como en su momento son colorantes, potenciadores de sabor, todo lo que tiene que ver con conservadores en específico, y bueno, con eso disminuiríamos un poco la carga que tiene que llevar este riñón. Perfecto. Y aquí, bueno, también a lo mejor no nos había quedado muy claro sobre, nos preguntaban qué tal el huevo y el pollo, qué tan alterados están genéticamente y si pueden afectar a las personas esas modificaciones. Ok, mira, de manera directa lo que se modifica genéticamente básicamente son los vegetales, ¿no? Por eso pusimos los ejemplos de la soya, del maíz. Pero sí, efectivamente, de alguna manera dentro de la cadena alimenticia nosotros hablamos de que por ejemplo, un pollo o una gallina está alimentada con estos vegetales que fueron modificados genéticamente. Ajá. Entonces, claro que va a repercutir. Sin embargo, aquí hay otro tema. Por ejemplo, si tú revisas un huevo que dice contiene omega 3, tú pregúntate por qué tiene omega. No es cierto, dice omega 6, ¿verdad? Ajá. O ¿por qué tiene omega cuando lo que nosotros estamos buscando ahí sería la colina y la vitamina E? Bueno, pues porque esa gallinita que puso el huevo está alimentada con un polvito de pescado. Entonces, si la gallina originalmente comía granos, ajá, entonces ahora está comiendo pescado, o sea, ahora la gallina es carnívora. Claro que se modifica, ¿verdad? Y de alguna manera, pero no le podemos llamar ahí a ese huevo genéticamente modificado. Okay. Sí repercute. Y las hormonas que dicen que le inyectan al pollo para que crezca, bueno, sea, más bien eso es otro tema. Ese es otro tema aparte que tendríamos que verlo desde el punto de vista de veterinaria, que ajá, esto sucede con los gallinas, pero con el pollo, pues en ese caso, ajá, pero también sucede mucho con la carne de res. Para darle mayor volumen, ¿no? Yo creo que ese lo dejamos para la siguiente. Sí, vamos a hablar, si quieres, luego de todo lo que tiene que ver con lo que se inyectan al pollito y Perfecto, ya lo vamos a anotar para el siguiente mes. Dice también por acá, ¿qué alimentos podría consumir una persona que tiene problemas de osteoporosis? Bueno, no es del tema, pero... Ay, pero hermoso, sí, mira, primero, si tiene osteoporosis, aquí estamos hablando de una deficiencia sí de calcio, pero es más importante la deficiencia de vitamina D. Aquí ajá, yo lo que recomiendo primero es hacer una evaluación del estado nutricio completa que incluya la vitamina D. A veces la vitamina D no la estamos checando, claro, y en base a eso podemos suplementar, en esos casos sí procede la vitamina D suplementada, ya no con D3, sino con algo que se llama se llama calcidiol, calcitriol y calcifediol, que bueno, esas se las pueden dar en el Seguro Social, ¿verdad? Entonces, okay, es parte importante el tratamiento con vitamina D, pero en su forma activa, con esos 3 nombres que te dije. Perfecto. Y también por aquí nos preguntaban, ¿cada cuándo le podemos dar o con qué frecuencia el huevo a un niño en edad preescolar? Ay, mira, a mi niño en edad preescolar, pues yo la verdad sí se lo daría
si no diario, cuando menos un día sí y un día no. Digo, no diario porque luego se enfadan, pero si pudiera dárselo diario, se lo daba diario. O sea, es un alimento que pueden traer todos los días, Sí. a lo mejor una pieza. Ajá, ¿no? una pieza. Lo que sí, Ruth, sería importante hacer énfasis en disminuir todo lo que tiene que ver con alta fructosa, que es juguitos y todo eso, para que el huevo realmente haga su trabajo y no se incrementen el triglicérido, por ejemplo, en el niño. Oye, y pensamos que era no por el le huevo. pongan la catsup. Ay, bueno, la Porque catsup. luego el huevo ahí muy saludable, pero bañado en Con salsa azúcar. catsup Bueno, para que se lo coma. ahí hay un tema muy interesante, Ruth, qué bueno que le dijiste, que es la lisina, que se va a disminuir su biodisponibilidad con el azúcar. Ajá. Pero sí te voy a confesar que yo cuando era niña me encantaba el huevo con No, cápsulas. pues de que sabe rico, sí sabe rico. Y a los Sí. niños, pues es una forma de animarlos. Sí. Pero traten de acostumbrarlos desde pequeños a otros sabores. La salsa pico de gallo, la salsa mexicana, verde, roja, sin chilito. Aquí en Sí. Jalisco sí sabemos cuál es la salsa y cuál es la Sí. salsa con chile. Fíjate que me gusta mucho este tema de la cápsula en el huevo, porque la cápsula en el huevo llegó a México en 1950. De hecho, tú lo puedes, te puedes percatar de esto cuando revisas una novela que se llama Las batallas en el desierto, y ahí nos explican cómo Carlos estaba comiendo cápsula con huevo, ¿no? Ahí en la historia cuando ¿Qué cuando tal? Mariana le regaló ahí el huevo y que se Y de enamora ahí se de ella. vino de la moda, yo creo. Sí, fíjate, de hecho es que eso vino después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando empezamos a hacer los primeros tratados de libre comercio. Ajá. Y una de las cosas que llegó aquí con nosotros fue el azúcar en el tomate, pues en el jitomate rojo, Claro. que antes lo teníamos nada más como salsa, pero llega la salsa cápsula después de los años 50. Bueno, pues interesante, y aparte también por el tema de los colorantes. Ay, claro, sí, Todo claro. lo que tiene, los saborizantes. Entonces, mamá, si les dan huevito, de preferencia al natural, Al o natural. con alguna verdura, porque Ujú. también luego, ay, si es huevo, pero con salchicha o con jamón, y también ya hemos hablado Y de ahí los hemos hablado de embutidos. los nitritos, ahí lo que tenemos que hacer es disminuir al nitrito y que entre la verdura sustituyendo al nitrito, ¿no? Perfecto, Yoli. ¿Dónde te podemos localizar? Claro que sí, mi teléfono es 33 11 57 Ujú. 05 49. 33 11 57 05 49 y tu correo. yolandacastroa@hotmail.com. Perfecto. No, pues siempre hay muchísimas cosas que nos vienes a compartir tan interesantes, y te lo agradezco, Yoli. ¿Alguna conclusión que le quieras dar a todos nuestros radioescuchas sobre los alimentos transgénicos o estos organismos genéticamente modificados? Bueno, la idea original es que estemos informados de las modificaciones que se hacen en nuestro país, y esto es a nivel mundial ya, con el objetivo de que estemos informados, disminuir lo más posible las sustancias que pueden ser nocivas para nuestro organismo, pero pues que no caigamos en pánico. Aquí mi trabajo es venir, informar, pero siempre de una manera responsable, ¿no? Muchísimas gracias, Yoli. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon, los sintonizaron. Les recuerdo que Amor con Sentido, este ciclo de conferencias, va a ser ya este sábado 11 de marzo a las 9:30 en la Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre. Va a estar Lupita Venegas, Mujer Naciste para ser feliz, la doctora Carlota Tello, Personas Felices Construyen Parejas Felices, y El Amor a los 40 y más con la doctora Alicia Soltero. Así que no se te olvide, este sábado 11 de marzo, y la entrada es totalmente libre. Muchísimas gracias, yo soy Ruth León, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Le doy las gracias también a Toño Oregel en los controles, a Karen Escamilla en la producción, y bueno, pues que tengan un excelente martes. Recuerden, no hay que entrar en pánico, de todo se puede comer, con moderación, con variedad, disfruten los alimentos y cuiden sobre todo la cantidad, y no se les olvide que el equilibrio con la actividad física también es clave para una buena nutrición. Acuérdate que la nutrición es vida. Que tengas un excelente martes y nos escuchamos el día de mañana.